Lo peor no fue que me quedara sola, fue darme cuenta de que había abierto mi alma en el lugar equivocado. Yo juraba que con ella podía decirlo todo. Todo. Incluso esas cosas que me dolían al pensarlas, que escondía hasta de mi propia hija. Sentía que tenía una hermana, alguien que entendía mis silencios, mis miradas largas, mis respiros entrecortados al final del día. Su voz era refugio. Su cocina, ese lugar donde me sentaba a tomar café, era como un confesionario sin cruces ni bancas, pero con olor a pan tostado y jabón de platos. Ahí me atrevía a bajar la guardia. Recuerdo una tarde en especial. Afuera llovía con violencia. La ventana vibraba con cada golpe de viento, y el vapor de nuestras tazas empañaba el vidrio. Yo estaba temblando, no sé si de frío o de miedo. Ella me miraba fijo, con los codos sobre la mesa, como si estuviera a punto de atraparme cualquier palabra que dejara caer. Y yo solté una verdad que me quemaba desde hacía años. La vergüenza de sentirme insuficiente, de haber fracasado en mi matrimonio, de no llegar con el dinero a fin de mes. Lo dije todo, con la voz quebrada y los dedos apretando la taza como si fuera lo único sólido en mi vida. Ella me acarició la mano. No estás sola, ¿me oyes? Conmigo no estás sola. Y en ese instante la creí. Sentí que el mundo podía derrumbarse y yo seguiría en pie solo porque ella estaba allí, sosteniéndome con esa mirada que parecía tan limpia. La sensación física era clara. El pecho me dolía de tanto contener, y de repente respiré hondo, como quien abre una ventana después de años de encierro. El aire olía a café fuerte y a humedad, pero a mí me supo a libertad. Por primera vez en mucho tiempo pensé, alguien me ve, alguien de verdad me ve. Pero ahora, cuando vuelvo a esa imagen, me doy cuenta de lo ingenua que fui. Le entregué las llaves de mi interior, sin condiciones. Le conté miedos íntimos, las discusiones con mi hija, las noches en que lloraba en silencio para no despertarla, el miedo constante de perder el trabajo. Cosas que me daban vergüenza, que me hacían sentir pequeña. Yo confiaba en que ella las guardaría en el cofre del respeto. Nunca imaginé que ese cofre tenía doble fondo. Recuerdo cómo me reía de sus bromas, cómo compartíamos cigarrillos en el balcón aunque yo odiara el humo. Era la complicidad disfrazada de ritual. Yo pensaba, qué suerte tener a alguien que no juzga. Y no veía que tal vez no me juzgaba, todavía. Una noche incluso le confié algo que jamás había dicho en voz alta. Le hablé de una relación fugaz, de un error que todavía me perseguía en la memoria. Ella me escuchó en silencio, asintiendo, como si esas palabras fueran piedras cayendo en un pozo profundo. Yo sentí alivio. Ahora me pregunto, ¿qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Ya estaba pensando en cómo usarlo? ¿O realmente me escuchaba desde el cariño? Nunca lo sabré. Y eso me corroe. Cuando hablo de esto me tiembla la voz. No por lo que conté, sino por lo que creí. Porque la traición duele más en el contraste. Yo estaba segura de que ella era distinta. Yo no tenía madre presente, no tenía pareja que me sostuviera, solo la tenía a ella. Y cuando uno se agarra a alguien con tanta fuerza, no imagina que esas manos van a soltar justo cuando más las necesitas. Confieso algo, mientras le hablaba de mis miserias, mi cuerpo tenía señales que no supe leer. A veces ella desviaba la mirada, otras apretaba los labios como conteniendo algo. Yo lo interpretaba como empatía. Ahora creo que era otra cosa, tal vez incomodidad, tal vez simple indiferencia. Pero yo estaba ciega. Ciega de hambre de afecto. El dolor físico de esas charlas me acompañaba, un nudo en la garganta, los dedos entumecidos de sostener la taza, el estómago vacío porque prefería gastar en café que en comida. Y sin embargo me sentía ligera, como si al hablar con ella pudiera soltar el peso. Esa ligereza fue mi error más grande. Conmigo estás a salvo, me dijo una vez. Y yo lo grabé como un juramento. No sabía que esas palabras eran de humo. Que lo único que estaba a salvo era su máscara, la mía estaba a punto de romperse. Hoy, al recordar cada detalle, me pregunto si alguien más se sentirá identificado.
Si alguien más se habrá refugiado en una amistad, creyendo que era una casa sólida, cuando en realidad era un techo de cartón mojado. Porque eso era lo que yo tenía, una ilusión de refugio que se deshizo en mis manos. Y aquí estoy, contándolo frente a ustedes. Porque sé que no soy la única. Si alguna vez abriste tu corazón y lo usaron en tu contra, sabes de lo que hablo. Suscríbete a este canal, porque estos relatos no son fáciles de contar, pero merecen ser escuchados. Yo aún no sabía lo que vendría después. Lo peor estaba por aparecer en boca de un extraño, un rumor que me arrancaría la respiración. Lo peor no fue escuchar el rumor, fue reconocer en esas palabras mi propia voz, repetida por alguien que jamás debió saberlo. Era un martes cualquiera. Yo volvía del trabajo con la cabeza llena de cuentas y con el cuerpo agotado. El bus estaba lleno, el aire denso de sudor y perfume barato. Cerré los ojos un instante, tratando de aislarme del ruido de las conversaciones. Pero entonces una frase me atravesó como un cuchillo. Dicen que hasta se metió con un tipo casado, y que por eso la dejó el marido. Abrí los ojos de golpe. No podía ser. Esa frase, esas palabras exactas, solo las había dicho una vez. Y fue en su cocina, con el corazón en la garganta. Nadie más las sabía. Nadie. Sentí que el suelo se movía, que me arrancaban la piel de golpe. Miré alrededor y vi a dos desconocidas riéndose, cuchicheando, sin imaginar que la persona de la que hablaban estaba a medio metro de ellas. El corazón empezó a golpearme las costillas con fuerza. Un calor subió desde mi cuello hasta mis orejas. Me faltaba aire. ¿Cómo? ¿Cómo había salido eso de mi boca y terminado en la de ellas? Solo había un camino. Y ese camino llevaba a ella. Me bajé una parada antes de mi casa. No podía seguir ahí, sintiéndome observada aunque nadie me mirara. Caminé rápido por calles húmedas. El asfalto todavía brillaba de la lluvia del día anterior. El aire frío me cortaba la cara, pero lo que me ardía estaba dentro. Era rabia mezclada con una vergüenza corrosiva. Cada paso era un eco de esas palabras. Palabras que ya no me pertenecían, que habían sido arrancadas y lanzadas como piedras. Llegué a mi edificio con el cuerpo temblando. Subí las escaleras porque el ascensor estaba averiado, y cada peldaño era un recordatorio. Confié, confié, confié. En la puerta de mi departamento apoyé la frente contra la madera. Quería llorar, gritar, pero no salía nada. Solo un silencio pesado, como si mi garganta estuviera sellada. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los ruidos de la calle, los autos pasando, un perro ladrando a lo lejos. Mi hija dormía en su cuarto, ajena a todo. Yo estaba tendida en la cama, con los ojos abiertos hacia el techo, sintiendo un peso en el pecho que no se movía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esas voces en el bus, repitiendo la misma historia como si fuera un chisme de sobremesa. Mi historia. Mi dolor. Me levanté y fui a la cocina. Abrí la heladera y la luz blanca me golpeó de lleno. Tomé una botella de agua, pero el agua me supo amarga. El frío de las baldosas me subió por los pies descalzos. Y entonces me descubrí murmurando, ella lo contó, ella lo contó. Como si al decirlo en voz baja pudiera convencerme de que no era una pesadilla. Al día siguiente, en la oficina, todo se sentía distinto. Las miradas. Las risas apagadas cuando yo pasaba. El silencio incómodo en la sala de reuniones. Nadie me decía nada directamente, pero yo lo sentía. La traición ya tenía alas. Mi vida privada era carne fresca para el hambre de los otros. El cuerpo me lo gritaba, tenía la espalda rígida, las manos frías, un cosquilleo constante en el estómago. No podía concentrarme. Revisaba papeles una y otra vez sin leerlos de verdad. Cuando alguien me preguntaba algo, respondía con la voz cortada, seca. Y dentro de mí solo había una pregunta: ¿por qué lo hizo? No tenía sentido. ¿Qué ganaba ella contándolo? ¿Acaso era diversión? ¿Quería sentirse poderosa, dueña de mi historia? ¿O simplemente no sabía guardar nada?
Esa incertidumbre era peor que la certeza. Porque con certeza al menos hay una explicación, un enemigo claro. Pero cuando no entiendes el motivo, el vacío se traga todo. Recuerdo que al salir de la oficina caminé sin rumbo. Las luces de la ciudad me parecían demasiado brillantes, casi hirientes. Me crucé con gente que reía, parejas tomadas de la mano, jóvenes cantando en la vereda. Todo ese ruido de vida me resultaba ajeno, distante. Yo me sentía como un fantasma caminando entre ellos, invisible pero expuesta. Me detuve en una esquina y pensé en llamarla. Tenía el celular en la mano, el dedo listo sobre su nombre. Pero no lo hice. No podía. La rabia era demasiado grande y el miedo también. Porque si le preguntaba de frente, si me lo confirmaba, ¿cómo seguir después? ¿Cómo volver a verla sin sentir que todo era una mentira? Esa noche, al llegar a casa, mi hija me preguntó por qué tenía los ojos rojos. Le dije que estaba cansada. Ella me abrazó sin más. Y ese gesto, tan simple, me quebró por dentro. Porque si una adolescente podía cuidar mi silencio sin preguntar, ¿cómo era posible que una adulta, una amiga de años, hubiera hecho lo contrario? Confieso algo, tuve ganas de desaparecer. De no volver a mostrar la cara en esa oficina, en ese barrio, en esa ciudad. Sentía que todos sabían, que todos me señalaban aunque no dijeran nada. El dolor físico era brutal, la garganta cerrada, el corazón acelerado, un sudor frío en las manos. Era como estar atrapada en una pesadilla que no acababa. Pero lo más terrible fue una frase que escuché días después. Estaba en la tienda del barrio, esperando para pagar, y una mujer detrás mío susurró a otra: esa es, la que dicen. No terminaron la frase, no hizo falta. Yo ya sabía. Era mi sentencia. Y la vergüenza me obligó a salir casi corriendo, con las bolsas golpeando contra mis piernas. Todo lo que había confiado en ella estaba ahora en boca de extraños. Mis noches de confesión, mi dolor más íntimo, mis lágrimas. Todo convertido en material de chisme. Y yo ahí, atrapada entre el silencio y el grito. Sé que muchos me entienden. Que no soy la única a la que le arrebataron la confianza y la convirtieron en cuchillo. Si alguna vez sentiste esa exposición brutal, sabes de lo que hablo. Suscríbete a este canal, porque necesito que estas historias tengan eco, que nadie vuelva a sentirse tan solo como yo en ese bus. Y lo peor estaba por llegar. Porque cuando finalmente me decidí a mirarla a los ojos y preguntarle, su silencio fue la confirmación que más me dolió. Lo peor no fue lo que escuché en la calle, fue mirarla a los ojos y encontrar solo silencio. Yo llevaba días caminando con el rumor clavado como un cuchillo. Cada vez que recordaba sus palabras en la cocina, cada promesa de lealtad, me hervía la sangre. Pero al mismo tiempo, el miedo me paralizaba. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si había sido otro quien lo filtró? Esa duda me mantenía despierta, repasando una y otra vez cada conversación. Hasta que un día no aguanté más. Tenía que enfrentarla. La cité en un café del centro. Un lugar neutral, ni su casa ni la mía. Afuera llovía, otra vez. Siempre la lluvia, como si el cielo supiera que algo se estaba rompiendo. Llegué antes, pedí un café negro y me quedé mirando la puerta. Cada vez que entraba alguien, mi corazón se aceleraba. Cuando al fin la vi, con su paraguas chorreando agua y el abrigo oscuro pegado al cuerpo, sentí un vacío en el estómago. Una parte de mí todavía quería abrazarla. La otra quería gritarle. Se sentó frente a mí con una sonrisa nerviosa. «¿Todo bien?», me dijo. Yo la miré fijo. No respondí. Dejé que el silencio hablara. Y entonces vi cómo su sonrisa se desmoronaba poco a poco. Sus dedos tamborileaban en la mesa. Yo respiraba hondo, tratando de no quebrarme. «Quiero preguntarte algo», dije finalmente. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. «¿Fuiste tú la que habló de mí, la que contó lo que te confié?». Ella apartó la mirada. Cogió la cucharita, empezó a revolver el café aunque no había agregado azúcar.
El tintineo del metal contra la taza me taladraba los nervios. No sé de qué hablas, murmuró. Ese momento fue peor que cualquier confirmación. Porque no hizo falta que lo dijera. Su silencio, sus ojos esquivos, su gesto tembloroso, eran la respuesta. Lo sabía. Lo había sabido desde el bus, desde la tienda, desde cada mirada que me pesaba encima. Pero verla ahí, incapaz de mirarme a la cara, fue como recibir la estocada final. El calor me subió por el pecho. «¿De verdad no sabes?», le dije con un tono más alto de lo que esperaba. La gente de las mesas cercanas volteó. Yo apreté las manos sobre mis rodillas, tratando de contenerme. Ella se encogió de hombros, como una niña atrapada en una mentira. «No fue para tanto», alcanzó a decir. Esa frase. Esa maldita frase. No fue para tanto. Como si mis noches de insomnio fueran un juego. Como si mi dignidad rota no importara. Sentí que la sangre me golpeaba en las sienes. No fue para tanto, repetí, con un nudo en la garganta. Me expusiste. Me dejaste desnuda frente a todos. Y dices que no fue para tanto. Ella intentó tocarme la mano. Instintivamente la retiré, como si su piel quemara. Lo siento, dijo, casi en un susurro. Pero no sonaba a disculpa. Sonaba a frase vacía. Una excusa para salir del paso. Y eso me dolió todavía más. El café tenía un olor fuerte a humedad y a leche caliente. El vapor empañaba la ventana junto a nosotros. Yo lo miraba todo con una claridad cruel. Las manchas en el mantel, el zumbido de la máquina de espresso, las voces de los demás clientes riendo. Era como si el mundo siguiera adelante, indiferente, mientras mi vida se derrumbaba. La miré una última vez. Vi a una mujer que yo había llamado amiga, hermana, refugio. Pero ahora solo veía un muro de evasivas. Sus ojos eran pozos sin fondo, incapaces de sostener mi verdad. Y ahí lo entendí, no necesitaba que lo dijera. El daño ya estaba hecho. Me levanté. Dejé unas monedas sobre la mesa. Ya no confío en ti, dije con voz baja, pero firme. Ella abrió la boca para responder, pero no la dejé. Caminé hacia la puerta con pasos pesados, sintiendo la humedad de la calle antes de salir. El sonido de la lluvia me envolvió. Y ahí, en medio de la gente, me derrumbé por dentro. La rabia y la tristeza me recorrían como corriente eléctrica. Quería correr, gritar, desaparecer. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que había muerto entre nosotras no iba a resucitar. Y ese duelo me acompañaría mucho tiempo. Confieso que pensé en vengarme. Pensé en contar sus secretos, en exponerla como ella me expuso a mí. Pero algo me detuvo. Tal vez mi hija. Tal vez la parte de mí que todavía quería creer que no todos somos iguales. Esa contradicción me desgarraba, la sed de justicia contra el miedo de convertirme en lo mismo que odiaba. Y ahora te lo digo a ti, que estás escuchando. Si alguna vez te pasó algo así, sabes que la peor respuesta no es el insulto ni el grito. Es el silencio que confirma todo sin decir una palabra. Suscríbete a este canal, porque hay verdades que duelen demasiado para callarlas. Lo que vino después fue peor. Porque cuando me quedé sola con mis pensamientos, la rabia se volvió un fuego que no me dejaba respirar. Lo peor no fue perderla, fue quedarme sola conmigo misma, ardiendo de rabia en silencio. Después de aquel café, la ciudad parecía más grande y más hostil. La gente caminaba deprisa, las luces de los semáforos me cegaban, los autos me rozaban con su ruido y yo me sentía una sombra. Llegué a casa empapada, dejé el paraguas tirado en el pasillo y me encerré en mi cuarto sin decir nada a mi hija. No quería que me viera así. No quería que nadie me viera. Encendí una lámpara tenue y me senté en la cama, con la espalda encorvada y los brazos rodeando mis piernas. El silencio era tan espeso que podía escucharlo, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj de la cocina. Ahí, entre esas paredes, el dolor se transformó en algo más, furia. Me descubrí imaginando su cara una y otra vez.
Recordaba sus gestos, su risa, sus palabras de consuelo, y sentía ganas de gritar. La rabia me apretaba la mandíbula, me hacía rechinar los dientes. Mis manos se cerraban en puños sin darme cuenta. El cuerpo entero vibraba de tensión, como si estuviera a punto de estallar. Esa noche no dormí. Caminaba por la casa de un lado a otro, descalza, con el piso frío quemándome los pies. Abría cajones, volvía a cerrarlos, sin saber qué buscaba. Encendía la televisión solo para apagarla enseguida. La rabia no me dejaba descansar. Y lo peor es que no tenía a quien gritársela. Todo quedaba encerrado dentro de mí, rebotando contra las paredes. Confieso que tuve pensamientos oscuros. Imaginaba ir a su casa y decirle todo frente a su familia. Imaginaba exponerla en la oficina, contando lo que yo sabía de ella. Me veía destrozando su reputación como ella había destrozado la mía. Esos pensamientos me daban un sabor amargo en la boca, como hierro. No era yo. Pero estaban ahí. El cuerpo me lo pedía. La rabia se sentía como un fuego en el pecho, como un calor insoportable en la nuca. Mis ojos ardían, y las lágrimas ya no eran de tristeza, sino de furia. Quería que doliera, quería que sintiera. Y al mismo tiempo, otra parte de mí me suplicaba que no cayera en lo mismo. Esa contradicción era un tormento. Mi hija me miraba con preocupación. Una noche entró a mi cuarto y me encontró sentada en la oscuridad. «Mamá, ¿estás bien?», me dijo. Yo respondí con un sí automático, pero la voz me salió quebrada. Ella no insistió. Solo me abrazó y se quedó ahí unos minutos, en silencio. Ese gesto fue como un recordatorio de que no podía dejarme consumir por completo. Pero la rabia no desaparecía. Los días siguientes fueron un infierno. En el trabajo, sentía que todos hablaban a mis espaldas. En el barrio, las miradas me pesaban como piedras. Cada saludo parecía falso, cada sonrisa un cuchillo escondido. Yo respondía con frialdad, con un muro de silencio. Y luego, en casa, ese muro se derrumbaba y me encontraba llorando en la cocina, con la luz apagada. Empecé a escribir en un cuaderno. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba sacar las palabras de mi cabeza. Llenaba páginas con insultos, reproches, preguntas que jamás obtendrían respuesta. A veces escribía tan fuerte que la virome se rompía sobre el papel. Era un desahogo inútil, pero al menos era algo. El insomnio se volvió rutina. Me acostaba, cerraba los ojos, y lo único que veía era su cara, su sonrisa falsa, su silencio culpable. A las 3 de la mañana me encontraba de pie frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad, preguntándome si ella dormía tranquila mientras yo me consumía. Y lo más cruel era sentir que estaba sola. Que nadie podía entender lo que me ardía por dentro. Que aunque me rodeara de gente, nadie sabía la magnitud de la herida. Esa soledad multiplicaba la rabia, como un eco interminable. Hoy lo confieso aquí, con el corazón en la mano, hubo noches en las que deseé desaparecer. No porque quisiera morir, sino porque quería dejar de sentir este fuego en el cuerpo. Quería que se apagara, aunque fuera por un instante. Si alguna vez pasaste por esto, sabes de lo que hablo. La rabia es un peso que ahoga, que quema y que no te deja ser. Por eso estoy contándolo. Porque no quiero que se quede encerrado solo en mí. Y porque sé que alguien, en algún lugar, me está entendiendo ahora mismo. Suscríbete, porque aquí las verdades se dicen sin maquillaje, con toda su crudeza. Pero la rabia no podía ser mi final. Tarde o temprano, algo tenía que transformarse. Y lo que vino después fue una resiliencia amarga, un renacer que no sabía si quería, pero que me sostuvo. Lo peor no fue la rabia, fue tener que aprender a caminar entre sus cenizas. Después de noches en vela, de morderme los labios hasta sangrar para no gritar, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de golpe. No fue una revelación luminosa. Fue más bien un cansancio profundo. Como si mi cuerpo me dijera, ya no puedes sostener este fuego sin quemarte entera. Y entonces lo entendí.
Tenía que sobrevivir, aunque fuera arrastrándome. Al principio, la resiliencia se sentía amarga. Porque no era alegría, no era alivio. Era simplemente seguir, un paso tras otro, con la misma herida abierta. Me levantaba temprano, llevaba a mi hija al colegio, iba a la oficina, regresaba a casa. Todo en automático, como una máquina. Pero incluso en ese mecanismo frío había algo de resistencia. Estaba de pie. Y no era poco. Recuerdo una tarde en que acompañé a mi hija a estudiar en la biblioteca. Ella se sumergía en sus libros y yo la miraba. La veía reírse con una amiga, doblar apuntes, concentrarse. Y pensé, ella no merece una madre rota. Esa idea fue un ancla. No porque me devolviera felicidad, sino porque me obligaba a no hundirme. A sostenerme aunque fuera con las uñas. Mi cuerpo todavía me pasaba factura. Ojeras profundas, la piel seca, el estómago encogido. Pero cada día que pasaba sin derrumbarme era, en silencio, una pequeña victoria. Empecé a caminar más. A veces sola, otras con mi hija. Caminábamos por un puente cercano al río, sobre todo al atardecer. El viento me movía el cabello y el sol bajaba detrás de los edificios. Esos momentos me recordaban que aún había paisajes por mirar, que el mundo no se había terminado aunque yo lo sintiera así. No volví a confiar en nadie del mismo modo. Esa es la verdad. La confianza quedó herida, marcada. Ahora medía cada palabra, cada confesión. Guardaba silencio donde antes me abría. ¿Dolía? Sí. Pero también era un escudo. Aprendí a no entregar las llaves de mi interior con tanta facilidad. A desconfiar de sonrisas demasiado fáciles. A escuchar más lo que la gente calla que lo que dice. En las noches, cuando el insomnio amenazaba, ya no me quedaba de pie en la ventana. Me sentaba a escribir, pero no insultos. Escribía sobre lo que sentía, sin filtro. Llené páginas enteras con mi rabia, mi tristeza, pero también con mis pequeños logros. Hoy logré reírme con mi hija. Hoy comí sin sentir nudo en la garganta. Esos detalles eran granos de arena en una playa desierta, pero sumaban. Confieso que a veces aún soñaba con ella. La veía en mi sueño como si nada hubiera pasado, como si volviéramos a sentarnos en su cocina a hablar. Me despertaba con el corazón acelerado y la sensación de vacío. Pero ya no lloraba. Simplemente respiraba hondo y decía, ya no está, y sigo viva. La resiliencia, para mí, no fue luz. Fue sombra soportable. Fue aprender a caminar con las cicatrices expuestas, sin pretender que no existían. Fue dejar que mi hija me tomara del brazo en el puente y sentir que, aunque me doliera, aún podía sostenerme. Hoy te lo cuento porque sé que muchos esperan escuchar la palabra sané. Y no, no fue así. No sané del todo. No volví a ser la misma. Pero encontré una forma de seguir andando, con dignidad, con cautela, con una fuerza que nunca pedí, pero que ahora me pertenece. Si alguna vez fuiste traicionado, sabes que la resiliencia no es felicidad. Es sobrevivir con las heridas. Y si estás en ese camino, no estás solo. Suscríbete, porque este canal no endulza las cicatrices, las muestra tal como son. Y aunque la herida siga latiendo, hoy puedo decir que sigo en pie. Y que incluso en la amargura, hay una esperanza escondida, esperando ser descubierta.